Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El PP se enredó ayer con la reunión que mantuvo con Junts, con dos interlocutores muy cercanos a Puigdemont, antes de la constitución de la mesa del Congreso, y se enredó porque el líder del partido ya había reconocido los contactos. Hasta González Pons llegó a decir aquello, recordarán, de que Junts era un partido cuya tradición y legalidad no estaban en duda. Era cuando el PP pensó que los apoyos de los independentistas igual podían hacer a Feijóo presidente del gobierno, aunque más allá de lo que pidiera Junts, los de Puigdemont ya advirtieron que ellos nunca entrarían en ninguna ecuación en la que estuviera la ultraderecha. Pero los contactos existieron y el PP dio, al menos temporalmente, a Junts la condición de interlocutor. Ayer, cuando el dirigente de los populares catalanes, Daniel Sirera, confirmó la reunión, a Miguel Tellado, portavoz en el Congreso, se le borró de la memoria todo lo anterior y su reacción inmediata fue negar el contacto. Nosotros no, nosotros cómo vamos a hablar con los independentistas. Y luego no le tocó otra que matizar. Bueno, solo fue un café sin importancia, pero a ver si de ahí salían los votos necesarios para la presidencia de la mesa antes de la investidura de Feijóo. El problema es que la estrategia del PP, cabalgando siempre sobre la hipérbole, le impide normalizar estos contactos. Contactos que, por otra parte, en algún momento va a tener que retomar en el caso de que necesite de sus apoyos para asegurarse la gobernabilidad. Pero es que, claro, el lío no acabó ahí. Mientras discutían que sí o que sí no, que si fue un café o si fue otra cosa, el PP presentó su enmienda a la totalidad de la ley de amnistía. Y allí propone la disolución de partidos que promuevan declaraciones de independencia o consultas ilegales, o sea, Junts, con el que se reunió, mediante la instauración de varios delitos de deslealtad constitucional, una expresión esta, deslealtad constitucional, de la que Feijóo ya había hablado en la tribuna del Congreso, una expresión tan ambigua en la que cabe todo y no cabe nada, dependerá, entiendo, de la interpretación de los jueces, una especie de comodín de la llamada que además acerca de nuevo al PP a Vox, que habla desde siempre y sin tapujos de la ilegalización de partidos. En resumen, que en un mismo día el PP negó contactos con Junts que ya había reconocido hace unos meses. Después los rebajó a un simple café, pero que tuvieron lugar cuando el PP necesitaba los votos de Junts para la mesa del Congreso, y al final planteó la disolución del partido con el que se había reunido y que hace unos meses era un interlocutor con tradición y legal. Como ven, 24 horas dan para mucho. Ángeles Barceló. El día nos va a llevar a fijarnos en dos puntos, Oriente Medio y Argentina. En el primero, porque el atentado en Irán, que ha matado ya a 103 personas, calienta todavía más la situación, mientras Hezbollah modula el mensaje, pero renueva a la vez su amenaza. Y en el segundo punto, porque la justicia argentina ha paralizado los planes de Milei para una reforma laboral, pero la noticia pasa, como decimos, aquí en España por la recuperación, por el partido mayoritario de la derecha, de una idea: ilegalizar partidos, y cómo casar este concepto con su reunión con Junts. Porque todo se le ha juntado al PP en el mismo día y le llevó primero a negar que se hubiera visto nadie con Junts, para luego reconocerlo otra vez, pero ahora con rebaja de enero. Fue solo, dicen, un café. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Miguel Tellado, el portavoz en el Congreso, fue quien tuvo que pasar por ese recorrido que llega hasta la propuesta popular de sacar de la ley a los partidos que cometan una deslealtad constitucional con referéndums ilegales. Y eso implicaría, en principio, ilegalizar a un interlocutor al que reconoció hace meses, olvidó ayer un rato y recordó después. Josué Coello, buenos días. Buenos días. Al PP le costó 3 horas en reconocer sus encuentros con Junts. Exactamente el tiempo que pasó desde que el portavoz parlamentario popular negaba el encuentro para poco después reconocer que hubo un café. Miguel Tellado a primera hora de ayer en Telecinco y Miguel Tellado 3 horas después. Todos los partidos tenemos contactos con todos los partidos en el Congreso de los Diputados, pero yo tengo que negar cualquier tipo de contacto de ese tipo del que usted me habla. Y por lo que he podido escucharle a nuestro portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, estamos hablando de un café entre un concejal de Barcelona del Partido Popular y un concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, al que también asistió un diputado nacional de esa formación. Y lo que Tellado escuchó de Daniel Sirera fue que sí que hubo encuentro entre PP y Junts, pero del que, según el portavoz del PP en el Ayuntamiento Condal, no salió nada sustancial por las condiciones exigidas por los independentistas. Escuché lo que ellos pedían y querían, y obviamente
Probablemente salí de aquella reunión consciente de que era imposible iniciar negociaciones con Junts. Era impossible iniciar cap negociació amb Junts. Desde el gobierno críticas al PP. Sumar habla de política hipócrita. Marta Lois. Eu creo que sempre esa hipocresía, non, ese cinismo do Partido Popular, non, que critica cando hai en política o diálogo. Y el PSOE exige transparencia y que el PP reconozca a Junts como interlocutor válido. Ese contacto del que usted me habla, decía Tellado, que después, como escuchamos, tenía que presentar la enmienda del PP a la ley de amnistía y su ofensiva contra partidos independentistas. Habla el Partido Popular de disolver formaciones y es difícil no encontrar aquí el paralelismo con la propuesta que antes ya hizo Vox y que el propio PP le cuestionó entonces. Ayer, de hecho, Vox también presentó su propia enmienda a la ley de amnistía y le dio un tirón de orejas a Feijóo. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. David, ¿en qué se diferencian esas dos enmiendas del PP y de Vox y qué sabemos de cómo se va a sustanciar esa idea de la deslealtad constitucional? En esencia son bastante parecidas. El PP y Vox compiten por ver quién tiene la enmienda más potente, más antiindependentista. Los de Feijóo presentan un pack de propuestas para dotar, dicen, de arsenal a la democracia. Porque nosotros en esta enmienda a la totalidad, con texto alternativo, hacemos una propuesta. Proponemos el rearme y el fortalecimiento del Estado y de nuestra democracia. ¿Y en qué consiste ese rearme del que habla Tellado? Pues en meter nuevos delitos en el Código Penal. Delitos de deslealtad constitucional, castigando a aquellas autoridades, cargos públicos, funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes, buscando perjudicar la unidad de nuestro país. Pero ojo, lo has contado en portada, Ángels, no solo autoridades, también se pretende castigar o incluso disolver partidos si promueven referéndums o declaraciones de independencia. Eso es el texto del PP. El de Vox es lo mismo, pero con una tacita más. Los de Abascal reclaman crear el delito de negociar con personas condenadas o procesadas judicialmente por atentar contra la unidad del país. En cualquier caso, ambas enmiendas están condenadas al naufragio parlamentario. Seguimos en el abierto, David. Gracias. Hasta ahora. En este equilibrio al que parece verse abocado el PP, falta el interlocutor. ¿Cómo define Junts su encuentro con los populares? Radio Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Hola, buen día. El partido de Puigdemont guarda silencio en público y en privado tampoco es que se haya prodigado en explicaciones. Simplemente se han limitado a confirmar la existencia del encuentro, pero le quitan importancia. Fuentes del partido dicen que fue un contacto informal en que dejaron claro a los populares que ellos no iban a participar de ningún proyecto que incluyera a la extrema derecha. De hecho, Junts sostiene que no forman parte de ningún bloque en el Congreso. Desmarcándose de esta manera, quieren subrayar su desconfianza hacia el PP, pero también hacia el PSOE. El presidente del Grupo Municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, dijo en una entrevista en RAC1 que el PP no tiene nada claro y que personalmente piensa que los populares lo hacen todo mal y que se equivocan. Hasta aquí todo lo que trata de la relación entre el principal partido de la oposición y Junts. Pero hoy tiene otro capítulo que afrontar el PP y que se ha filtrado también desde este asunto. Se trata de los matices de su relación con Vox. Señor Ortega. Señor Ortega, por favor, vuelva a su escaño. Le ha agredido tirándole una lata de Coca-Cola y a ese nuevo episodio PP Vox vamos a asistir este mediodía en Madrid, porque han pasado 2 semanas desde este momento en el que el concejal de Vox, Ortega Smith, golpea con su carpeta una lata que envía disparada a la cara de otro concejal, Eduardo Rubiño, de Más Madrid. Ahora llora, le espetó después. Así que hoy se va a votar la reprobación de Javier Ortega Smith por esa agresión y el PP, que entonces habló de la dimisión del representante de Vox, tiene que posicionarse. Todo apunta que votará una parte con la izquierda, pero que a la vez buscará una fórmula para no sancionar del todo al que es su socio en cientos de ayuntamientos y en varios gobiernos autonómicos. Jefe de contenidos de Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Buenos días. 3 puntos se votan hoy en el Pleno del Ayuntamiento. Primero, condenar la actitud de Ortega Smith, incompatible, dice Más Madrid, con la convivencia democrática. Segundo, pedirle su dimisión como concejal en el Ayuntamiento. Lo explica así Rita Maestre. Lo que vimos de Ortega Smith no es polarización, no es un exceso fruto de que el Pleno se caldease, es violencia y solo tiene un responsable, él mismo y quien le ampara. Por eso, más allá de las palabras de condena de cada cual, es muy importante que el Ayuntamiento de Madrid como institución se pronuncie de manera clara y de manera firme y lance un mensaje a la ciudadanía madrileña. La democracia es más fuerte y no nos van a callar. Hasta aquí todos de acuerdo, también el Partido Popular, que va a votar a favor, pero no está claro qué votará el PP en el punto 3, que es reclamar la dimisión de Ortega Smith como diputado en el Congreso. El alcalde Almeida habla de sobreactuación. Por lo que sí le pido a Más Madrid y al Partido Socialista, desde luego, es que no busquen la sobreactuación. Lo que tienen que buscar es que efectivamente haya una condena por parte del Pleno y una reprobación en su condición de concejal. El PP condena la agresión, pero en cualquier caso
culpan del clima de crispación al presidente del gobierno. Es el sanchismo, según dice el equipo de Almeida, quien debe hacer una reflexión. Roberto, gracias. Hasta luego. La manera de Vox de comportarse en las instituciones y fuera de ellas ha puesto en el foco más debates, porque la policía está convencida de su vinculación con la paliza al muñeco de Ferraz que representaba a Pedro Sánchez. A eso vamos en un minuto, antes el tiempo. Porque desde hoy se acentúa el invierno, caen las temperaturas, aunque lo vamos a notar sobre todo a partir de mañana. Adrián Cordero. Sí, a partir de mañana ya estaremos bajo la influencia de esa vaguada de origen polar que nos dejará el primer episodio invernal importante de la temporada, aunque hoy ya se nota esa bajada de las temperaturas en la zona centro, también en el Mediterráneo ya ni rastro, por ejemplo, de esas máximas de hasta 25 grados que registrábamos ayer en la provincia de Alicante. Y todo ello en una nueva jornada lluviosa en el centro y en el sur del país. Atención sobre todo a las precipitaciones esta próxima tarde en Andalucía, especialmente en su mitad occidental, porque pueden ser puntualmente intensas. Al final del día llega ese frente por el norte, la cota de nieve bajará ya hasta los 1000 metros de altura. Ayer declaró el hombre que figuraba detrás de esa convocatoria para decir que solo le hacía un favor a Revuelta, la convocatoria que acabó con la paliza a un muñeco que representaba a Pedro Sánchez, le hacía un favor a Revuelta, que es la organización vinculada al partido de ultraderecha, pero sobre la mesa está cuando el odio puede tipificarse en el Código Penal. ¿Bajo qué circunstancias el odio puede derivar en delitos, si es que puede y si es este el caso? Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. A falta de analizar el atestado policial, desde la Fiscalía General del Estado apelan a la prudencia. Creen que en principio el acto puede encajar en un delito de odio, pero mantienen otras posibilidades abiertas, como las amenazas, injurias graves, delito contra los derechos fundamentales o incluso la ausencia de efectos penales. Porque según la jurisprudencia europea y española, para que se dé el delito de odio debe atacarse a un colectivo especialmente vulnerable, que no es el caso del PSOE o del presidente del gobierno. Son múltiples los archivos de causas con ataques al propio Sánchez o al rey, entre otros. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en una decena de ocasiones por vulnerar la libertad de expresión al perseguir insultos a la corona, la quema de fotos del rey o atacar a la bandera cuando se produce en un contexto de crítica política. En este sentido, según ha sabido la SER, Ángels, hace menos de un mes la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación a un tuitero que difundió fotografías de Sánchez entre rejas con el lema traidor y criminal. Ni odio ni otra tipificación delictiva. Prevalece la libertad de expresión. Hasta luego, Campos. Hasta ahora. Es otra vez el sonido en Oriente Medio, pero esta vez en Irán, donde los muertos por 2 explosiones que todavía nadie se atribuye son ya 103. El ataque suma aún más tensión a la zona después del asesinato en el Líbano del número 2 de Hamás. Y aunque ayer contábamos que son pocos los actores regionales que tienen incentivos para hacer escalar el conflicto, Hezbollah ha respondido con una advertencia hacia Israel. Pese a que se desconozca la autoría del atentado, dice la milicia que lucharán sin límites. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Son horas endiabladas en Oriente Próximo, más allá de la guerra en Gaza. La secuencia de ataques en Beirut el martes y la matanza de Irán de ayer han disparado las sospechas hacia Israel. Muerte a Israel y a Estados Unidos, gritaba esta multitud concentrada anoche en Kermán después del atentado, el más mortífero en la historia de la República Islámica. Acusaciones respaldadas por altos cargos iraníes, con este desmentido desde Washington. We have no reason to believe that Israel was involved in this explosion. The United States was not involved in any way. Ni Israel ni Washington están involucrados y lo contrario es ridículo, decía este portavoz del Departamento de Estado norteamericano. En cualquier caso, ya tenemos 2 actores más que están ponderando su respuesta a los ataques que han sufrido. Por una parte, Hezbollah. Este es su líder, Nasrallah, decía anoche que está dispuesto a luchar sin límites. Y por otra parte tenemos a Irán, donde el líder supremo, el Ayatollah Jamenei, no ponía nombre a la autoría del atentado, pero sí prometía una respuesta dura contra los malvados y criminales enemigos de la nación. Todo esto con la guerra en Gaza en curso, con el frente de Cisjordania, con la situación del Mar Rojo. Como te decía, Ángels, son días frenéticos en esa región. Luego lo ampliamos, Pablo, gracias. Hasta luego. También en el mapa para entender el mundo, Argentina. Bueno,
La justicia acaba de dictar una medida cautelar que suspende la aplicación de las normas laborales. Los tribunales han congelado una parte del decreto que lanzó el presidente Javier Milei para poner patas arriba al mercado laboral. Formaba parte de su DNU, decreto por vía de urgencia que se salta los cauces legales normales y permitía abaratar el despido, limitar el derecho a la huelga y tocar los salarios. Pero los jueces fallan de momento a favor del sindicato que lo ha recurrido. Isabel Fernández Pedrote. Sí, un revés de la justicia al ejecutivo de Milei cuando no llevan ni un mes al frente del gobierno. La Casa Rosada ya ha dicho que recurrirá el fallo porque aseguran que desoye la opinión de otros tribunales. Se suspende así una parte importante del megadecreto de Milei con el que inauguró su mandato porque los abogados constitucionalistas coinciden en que no están acreditadas ni la necesidad ni la urgencia que permita a Milei saltarse el control del Congreso. Era parte del plan del presidente para desmantelar el Estado, una vía que él considera urgente para evitar el desastre, pero es precisamente por eso por lo que la justicia falla a favor del sindicato. No entienden cómo las reformas planteadas, aplicadas de forma inmediata y fuera del recorrido habitual de las leyes, podrían remediar la grave situación de empleo que vive Argentina. Esta noche ha sido noticia también Jeffrey Epstein, el magnate amigo de famosos que regentaba una red de pedofilia, porque la justicia de Estados Unidos ha desclasificado la primera tanda de nombres relacionados con él. Entre ellos figuran, como se esperaba, algunos como el del expresidente Bill Clinton, pero todavía no se sabe con exactitud qué tenían que ver estos implicados con la red de Epstein. Falta por esclarecer esto y faltan más nombres todavía por conocer. Irene Millán. Es la noticia que ha abierto los informativos de Estados Unidos esta madrugada. La jueza encargada de la demanda que interpuso en 2015 una de las víctimas a la socia del magnate ha levantado el secreto de sumario de cientos de páginas. El expresidente Clinton y el príncipe Andrés de Inglaterra aparecen en los documentos que se acaban de desclasificar. Son cerca de 200 nombres los que aparecen en la lista. Hasta ahora todos ellos aparecían como John y Jane Doe para ocultar sus identidades. En este primer lote pueden leer los nombres de las víctimas de las agresiones sexuales y de las personas que interactuaron con el pedófilo que se suicidó en la cárcel en 2019. El caso es tan mediático que a los pocos minutos de publicar el documento, la web que la difundía se ha colapsado. Y en 10 minutos el análisis en el abierto de Hoy por Hoy. Hoy con José María Lasalle, Elena Pisonero y Nacho Corredor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.